Yo creo que cuando las personas estás en un momento crítico en tu vida, un momento crítico de tu vida familiar, de tu vida financiera, de tu vida en salud, ¿verdad? Miras y dices, ¿cómo no hice esto antes? Pero déjeme decirle una cosa. Siempre necesitamos un nuevo comienzo en nuestra vida. Siempre necesitamos tener esa nueva dirección en nuestra vida. Y máximo cuando somos personas de fe, de confianza en Dios. Déjame leerles un pasaje de la Biblia que dice el Salmo 145, versículo 14. Dice, el Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Y déjeme decirle que esta es una promesa de Dios. Ahora, vamos a hablar de la historia de un hombre, de este hombre de la ciudad de Jericó. Era un hombre ciego, Bartimeo. Este hombre, dice la historia, que Jesucristo tenía que viajar a Jerusalén y tenía que pasar por la ciudad de Jericó. Y a la entrada de la ciudad, a un lado del camino, estaba este hombre Bartimeo. Era un ciego. Acuérdense que un ciego en la sociedad, en ese tiempo de esa sociedad, era una persona que no sabía leer, porque no existía el lenguaje braille para los ciegos. Acuérdense que no sabía escribir. Era una persona completamente marginada, aislada. No había perros como los que hay ahora para guiar a los ciegos. O sea que, en otras palabras, Bartimeo vivía en una sociedad donde no podía trabajar, no podía leer, no podía escribir. Pero cuando Jesús pasó, Bartimeo se dio cuenta que tenía esa oportunidad de pedirle a Jesús que lo sanara a gritos. Déjame decirle que Jesús no lo ignoró. Jesús no ignoró la petición y el llamado de Bartimeo. Los quiero invitar a que abran sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 46. Y dice la escritura, Marcos 10:46, dice, al principio, cuando hablamos de Bartimeo, dice Marcos, sentado junto al camino. La vida de ser un ciego de este hombre, él no había elegido ser un ciego. Él no había elegido estar ahí como un mendigo, una persona sin valor. Déjeme decirle que muchas personas actualmente se sienten como se sentía Bartimeo. Ignoradas, olvidadas, alejadas, a un lado del camino. Pero muchas de estas personas sienten el rechazo que sentía Bartimeo. Sienten que no pueden salir del pozo, del atolladero donde quedaron. Así que lo que experimenta Bartimeo con Jesús puede ser interesante para nosotros. Déjeme decirle que Bartimeo esperaba un milagro de Dios. Y acuérdese que los milagros suceden cuando no tienes de dónde agarrarte, cuando no tienes de dónde echar mano. Pero Bartimeo oyó de Jesús. Bartimeo vio la oportunidad de practicar y ejercitar su fe. Hay 5 cosas que Bartimeo hizo que cambiaron su vida. 5 cosas que Bartimeo llevó a cabo y que transformaron la vida de Bartimeo. La primera opción que él hizo, hermanos, aprovechó el momento. Cuando se trata de un nuevo comienzo, no vas a dejar las cosas para una semana, un mes o 2 años. O sea, tienes que aprovechar el momento, hazlo ahora. Bartimeo vio en ese momento, cuando Jesucristo iba a pasar por ahí, Bartimeo escuchó a Jesús
y vio la oportunidad. Dice Marcos capítulo 10, versículo 46 al 47, entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo aprovechó el momento. Bartimeo estaba en un lado del camino. ¿Qué estaría haciendo Bartimeo, hermanos? Pidiendo limosna. Y Jesús pasó por ese lugar. La verdad, hermanos, es que cuando hablamos de aprovechar la fe, hay oportunidades que nos rodean en nuestra vida para tener y practicar esa fe. Hay personas que nos animan. Hay personas que están en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos anima a esa fe. En ese momento de Bartimeo vio la oportunidad de practicar la fe, la confianza en Dios. Dice Lucas 9:62, Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. O sea que usted y yo sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Sabemos el beneficio de hacer lo correcto y de hacer lo correcto o lo incorrecto. Hermanos, Dios trajo a algunos de ustedes ahora para decirles algo, darles un mensaje. Dios los trajo ahora a esta reunión para proyectarles una verdad a sus vidas. Así que en este caso Bartimeo, hermanos, no perdió el tiempo. Él fue al punto. Él no anduvo con las imágenes pequeñas o grandes. No anduvo con los ídolos pequeños o grandes. Bartimeo fue al punto. Jesús. Él fue con Jesús directamente. ¿Sabe lo interesante, hermanos? Bartimeo vio la oportunidad de acercarse a Cristo. Cristo iba pasando por ahí. Bartimeo vio la oportunidad de acercarse a Jesús. No perdió esa oportunidad. Y no solamente se acercó, sino que también le gritó y le dijo: Jesús, sáname. Hermanos, la segunda cosa que podemos aprender de Bartimeo es que él dominó su miedo. Tú puedes dominar tu miedo. Tienes que dominar el miedo. ¿Por qué? Porque, hermanos, el miedo es natural. El miedo es algo natural en nuestras vidas. Pero ¿sabe por qué necesitamos dominar el miedo? Porque si no dominamos el miedo nos controla. El miedo tiene la capacidad de paralizar, hermanos, nuestras decisiones. El miedo, hermanos, nos demora. El miedo nos limita. El miedo nos pone muchos obstáculos. Aplazamos muchas cosas por temor. Pero esta vida, hermanos, tenemos que confrontar los temores, los miedos. Es algo natural. Pero acuérdese, no deje que el miedo lo domine a usted. ¿Sabe cuál era el problema mayor al que Bartimeo se afrontaba? No era que estaba ciego, sino era al rechazo de la sociedad en la que él vivía, hermanos. Muchas veces tenemos miedo a que seamos rechazados por la sociedad en la que vivimos. Ser rechazados por otras personas. En este caso, Bartimeo sabía que no estaba haciendo algo que era normal ese día. Él estaba gritando a Jesús. Era algo que no era correcto para esa sociedad, pero Bartimeo le gritaba a Jesús. Así que, hermanos, las personas le decían:
a Bartimeo: cállate, Jesús no tiene tiempo para ti. ¿Y sabe qué decía Bartimeo? Jesús, hijo de David, Jesús, detente, ten piedad de mí. ¿Sabe por qué? Porque era la única oportunidad que Bartimeo tenía en ese momento. Él le gritaba a Jesús. Dice en Marcos 10:48, muchos le reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Sabe qué le decían las personas? No hagas más teatro, Bartimeo. No te humilles, no te avergüences. Eso es lo que le decía el mundo. Jesús no tiene tiempo para ti. Jesús está muy ocupado con las demás cosas. Muchas personas piensan eso de Dios y de Jesús. Jesús está tan ocupado que no tiene tiempo para mí, ministro. Tenemos que controlar ese miedo, hermanos. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 37, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Así que esa idea de que Dios te rechaza, hermanos, es solo una teoría, es una mentira. Dios no rechaza a nadie. Dios acepta a todas las personas que se arrepienten, que obedecen a Dios. Déjame decirte que cuando hablamos de preocuparnos para que las demás personas nos aprueben, eso es un tipo de codependencia. En realidad, en la Biblia se le llama una discapacidad. En Proverbios 29:25 dice: temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Cuando tú vives tu vida dependiendo de la opinión de los demás, hermanos, esa es una vida que es una codependencia destructiva. Pero cuando tú dejas de tener miedo a lo que digan los demás, necesitas hacer una cosa para lograr eso. Necesitas poner a Dios en primer lugar en tu vida. Debes de poner a Dios en primer lugar en tu vida. Reconocer el poder de Dios. Poner a Dios en primer lugar. Eso es lo que Bartimeo hizo ese día. Puso su relación con Cristo primero. Así que él pudo confiadamente gritarle a Jesús. Bartimeo echó mano de lo que había. Así que, hermanos, Bartimeo le dice: hijo de David, ten piedad de mí. Déjeme decirle que es una frase interesante la palabra hijo de David. Déjeme decirle que Bartimeo sabía quién era Jesús. Bartimeo sabía que Jesús era Dios, que era el Hijo de Dios cuando dice hijo de David. Bartimeo reconocía la posición de Jesús. Y sabe que Jesús es un Dios de promesas. Así que, hermanos, la tercera cosa que Bartimeo hizo es declaró su fe. Bartimeo declaró su fe. En Marcos capítulo 10, versículo 51, Jesús le pregunta a Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti?, le preguntó Jesús. Y le responde: Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Déjeme decirle esto, hermanos. Jesús cada día de nuestra vida nos está preguntando: ¿qué quieres que yo haga por ti? Pero en este caso hay personas que se han preguntado: bueno, Jesús, si es Dios, ¿qué no sabe lo que estoy pensando? Sí, Él sabe lo que está pensando. Él no preguntó porque no supiera. ¿Sabe por qué le preguntó a Bartimeo?
para que tuviera la oportunidad de anunciar la fe públicamente. Y así lo hizo. Inmediatamente lo anunció. Inmediatamente declaró a alta voz. Él creyó en Jesús como el Mesías, el prometido de Dios. Y eso es lo asombroso, hermanos. Jesús nos hace esa pregunta a cada uno de nosotros. En cada momento. ¿Qué quieres que yo haga por ti, Juan? ¿Qué quieres que yo haga por ti, Rebeca? ¿Qué quieres que yo haga por ti, Olivia? ¿Qué quieres que yo haga por ti, Argelia? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Esa es la pregunta que Jesús nos está haciendo a nosotros cada día. Dios quiere hacer las cosas que quiere hacer en nuestra vida, pero necesitamos nosotros esa confianza, esa fe. Una fe no en secreto, no una fe superficial. Jesús quiere una fe profunda en nuestras vidas. Cuando hablamos acerca del bautismo, lo hacemos porque el bautismo es parte de la obediencia a Dios. El bautismo es para la salvación de las personas. Es donde usted practica su fe. Es donde usted practica la obediencia a Dios. Dice en Gálatas 3:27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Todos los que se han bautizado, hermanos, en el agua por inmersión, ahora son seguidores de Cristo. Porque viven una vida al estilo de Cristo. Porque su fe está en Cristo y su obediencia está en Cristo. La cuarta cosa que hizo Bartimeo, hermanos, fue que recibió la gracia de Dios. Dice en Marcos 10:52, puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Y al momento recobró la vista. Él recobró su vista de un milagro, hermanos. Déjeme decirle que no tenga duda. A lo mejor algunos de ustedes están enfrentando circunstancias difíciles como Bartimeo. Quizás algunos de ustedes está enfrentándose a un daño en sus vidas en estos momentos. A lo mejor estás desanimado. No sabes a dónde ir, no sabes cómo acudir. Necesitas esa gracia de Dios, ese nuevo comienzo en tu vida. Independientemente de las circunstancias, independientemente de lo ocurrido, la gracia de Dios, hermanos, nos alcanza. Necesitamos un regalo de Dios, un nuevo comienzo. Y Jesús quiere darte ese regalo. Jesucristo quiere darte un nuevo comienzo en tu vida. ¿Cómo es que Dios nos hace volver al camino? ¿Cómo es que Jesús hizo volver a Bartimeo al camino? La gracia de Dios es un regalo. La palabra de Dios nos enseña que si confiamos en Jesús, que si le obedecemos a Él, su gracia es abundante. Él recibe a todas las personas. Así que, hermanos, hay una historia que es bonita. Y se trata de un papá con su hijo. Levante su mano, padres. ¿Quién de ustedes tienen hijos? Pues todos los padres, ¿verdad? Tienen hijos. Bueno, esta es la historia de un padre que le dice a su hijo: mijo, en el patio trasero de la casa hay una piedra y está grandecita, dice, quiero que la muevas. Y va el hijo, esos hijos aventados como los que de ahora, ¿no? Bien aventados, y agarra la laptop y hace un cálculo y le hace a ver si la puede mover con la laptop y no se mueve la piedra. Va y le mete el hombro y quiere mover la piedra y no la puede mover. Va y agarra un palo y hace palanca. Después de 45 minutos regresa con su papá y le dice: papi, no pude.
Hice todo lo que tenía que hacer para mover la piedra, pero no pude. Y le dice su padre: una cosa no has probado, hijo: pedirme que te ayude. Hermanos, se fija la sencillez de las cosas. Necesitamos pedir al Señor Jesús. Necesitamos pedir de su ayuda. Bartimeo, él era ciego. Hermanos, él no podía ver a Jesús, pero él sabía que necesitaba la gracia de Jesús, su misericordia. Aunque él era ciego físicamente, él podía ver a través de los ojos espirituales al Hijo de Dios. ¿Sabe qué es lo peor de la ceguera física? La ceguera espiritual. La ceguera física solamente dura los años que vivimos en esta vida, pero la ceguera espiritual es eterna. Así que, hermanos, la última cosa que Bartimeo hizo fue dar un paso hacia adelante. ¿Cuál es el siguiente paso para tu vida? Todo lo que Dios te haya dicho que hagas y no lo has hecho todavía. Bautizarte, por ejemplo. ¿No te has bautizado? Hacerte miembro de la iglesia. Formar parte de un altar familiar o grupo pequeño. Formar parte de algún ministerio dentro de la iglesia. Hermanos, es ahora. Es el tiempo de hacer un cambio. Cuando se trata de hacer el siguiente paso, hermanos, lo que siempre digo es que debemos estar en el objetivo para hacerlo. En Marcos capítulo 10, versículo 52, dice: al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Hay algo interesante que le sucede a Bartimeo. Bartimeo estaba en la orilla del camino, y cuando recibe la vista de Jesús, pasó de estar a un lado del camino a ser un seguidor de Cristo, a entrar al camino y seguir a Jesucristo. Dos vidas completamente distintas. Bartimeo, el que estaba a un lado del camino, ciego, miserable, desechado por la sociedad. Pero cuando le grita a Jesús por su gracia, por su misericordia, entra al camino como un hombre nuevo, como un hombre con una nueva oportunidad. ¿Puede ver las dos opciones? ¿Cuál quieres que describa tu vida? ¿Cuál de estos dos estilos de vida crees que es más satisfactoria? ¿Estar al lado del camino o estar en el camino con Jesús? ¿Cuál crees que estas dos formas es más alegre? ¿Te da más satisfacción? ¿Tiene más significado? ¿Estando a un lado del camino o ser un seguidor de Cristo en el camino? Este es el día para tomar decisiones. ¿Quieres estar en el camino? ¿Quieres volver al camino? La verdad de este asunto, hermanos, es que Jesús está pasando en este momento. Mientras tú tomas la decisión, ¿quieres dar un paso adelante? La cuestión es que si no lo has hecho, la cuestión es que si hay algo que te impide hacerlo, la pregunta es: ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo servir? Hermanos, y la única manera de averiguarlo, hay un solo camino, y es el de seguir a Jesucristo. Así que no se tiene que preocupar por el siguiente paso y el siguiente paso. Solo tienes que preocuparte por saber una sola cosa:
¿Cuál es el siguiente paso que tú quieres tomar? Dar ese paso decisivo. Si no tomas el siguiente paso de fe, hermanos, te vas a quedar atorado en el hoyo, como muchas personas. Llegaron con una pasión a la iglesia, entregaron sus vidas a Cristo con esa pasión, y después del tiempo, como la nieblina, están atorados, están atrancados. Y la única manera de salir del hoyo, la única manera de brincar de al lado del camino, estar en el camino, es que necesitamos dirigirnos a Jesús. Dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Dice Primera de Corintios 1:30, por gracia a Él ustedes están unidos a Cristo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, santificación y redención. Así que la pregunta aquí es, ¿cuál es el siguiente paso que vas a tomar? Jesús está pasando por aquí, como pasó aquel día por donde estaba Bartimeo. Jesús no tenía planes para Bartimeo. Jesús no había preparado una campaña evangelística, no mandó pegar pósters a esta ciudad para decirles Jesús viene a sanar a la gente. Jesús nunca hacía esas cosas. Pero llegó la oportunidad de experimentar la fe real. Al momento que iba pasando Jesús por ahí, Bartimeo aprovechó el momento. ¿Sabe? Como muchas personas, Bartimeo ya no tenía de dónde echar mano. Su salud no estaba buena, su vida financiera estaba muy mal. Pero había algo que Bartimeo tenía, que pudo ver a Cristo con sus ojos espirituales. Si usted no lo ha visto a Jesús de esa manera, tiene que esperarse hasta el punto de Bartimeo, quedarse sin nada. ¿Por qué no lo toma la decisión en este momento? En este momento, hermanos, Jesucristo viene. Él quiere el nuevo comienzo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué debes de hacer? Solamente poner tu confianza y tu fe en Jesucristo. Confía en Él. Confía en Él. Pon en sus manos todos esos sentimientos equivocados de tu vida. Pon en las manos de Cristo esa traición en tu vida. Pon en las manos del Señor todo ese daño que venimos arrastrando desde nuestra niñez, nuestra juventud. Entonces, vamos a empezar a ver a Jesús con los ojos espirituales como Bartimeo lo hizo. Voy a invitarlos a que se pongan de pie, hermanos, y vamos a hacer una oración. Y si en medio de esta oración, los que no hayan entregado su vida a Jesús, lo quieren hacer, pueden hacerlo, hermanos. Incline su rostro y oremos. Señor y Padre que moras en el cielo, te pedimos, Padre, te damos gracias, Señor, porque vemos cómo la fe, Señor, en ti pudo sanar a un hombre ciego. Cómo la fe en ti, Señor, hace muchas cosas que en el razonamiento de nosotros es ilógico, porque nuestros pensamientos no son los tuyos, Señor. Así que, Padre, oramos en esta noche. Hay personas que están enfermas de salud, que tienen su cuerpo dañado físicamente, necesitan atención médica. Oramos por ellos, Padre. Te pedimos por su salud, Señor. Hay personas, Señor, que están batallando con sus finanzas. Oramos por ellos, Padre. Hay personas que están batallando con sus matrimonios, con sus hijos. Oramos también por ellos.
Pero Señor, que tu gracia y que tu misericordia, Señor, si hay una ceguera espiritual en sus vidas, oro, Señor, y te ruego que las quites. En el nombre bendito de Cristo Jesús, oramos todo esto. Amén.